Muy buenas, una semana más estamos aquí fieles a la cita en Manchacentro Televisión para hablarles de la actualidad y para hablar sobre todo con la alcaldesa de Alcázar, que está con nosotros. Suenan las campanas del ayuntamiento, parece que lo hemos hecho a propósito, para decir que efectivamente nos hemos trasladado hasta el Salón de Plenos, donde esta tarde va a tener lugar una de las sesiones plenarias que no van a ser exactamente telemáticas, pero sí que a la que solo van a asistir los portavoces con voto ponderado. Le damos la bienvenida, alcaldesa, o nos da la bienvenida al ayuntamiento, y vamos a empezar por esta sesión que esta tarde comenzará. Nosotros hemos hecho uso, así como quien no quiere la cosa, del salón, guardando las distancias para hacer la entrevista en el día de hoy aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Así es, buenas tardes y efectivamente bienvenidos, pero bienvenidos todos. Sabes que, lo digo siempre, esta no es mi casa, es la casa de los alcazareños y alcazareñas, por lo tanto cualquiera puede dar la bienvenida porque estamos todos en nuestra casa. Hoy, en esta tarde, se recupera, podríamos decir, la actividad institucional en el aspecto de comisiones informativas y sesiones plenarias. Y digo en ese aspecto porque en la actividad de Gobierno no ha cesado. Todas las mañanas, desde el mismo día en el que se decretó el estado de alarma, el Gobierno de Alcázar de San Juan ha venido reuniéndose a las 9 de la mañana para poner en marcha cuantas cosas han sido necesarias realizar. Y sí, y esta tarde además tendremos un pleno que tiene como particularidad en las formas que están distribuidos los escaños de manera distinta para que podamos, igual como estamos usted y yo haciendo, garantizar la seguridad de nuestra propia salud y también la de los trabajadores que obligatoriamente han de acompañarnos esta tarde, y estaremos sentados solo los portavoces y una servidora, y el resto de los concejales y concejalas de los 6 grupos nos podrán seguir telemáticamente. Por lo tanto, estaremos todos, pero de manera presencial, solo 7 personas representando a toda la corporación municipal. Va a ser difícil, ¿no? Complicado, efectivamente es una tarea añadida a las que ya habitualmente realizamos, de control de tiempos en las intervenciones, de ir lógicamente distribuyendo las palabras y de regular y coordinar las votaciones, y a esta tarea esta tarde hay que añadirle o incrementarle el de estar en contacto con todos aquellos concejales y concejalas que por cuestiones de salud y seguridad hemos determinado que puedan seguirnos desde sus despachos o desde sus domicilios. Pero era necesario de alguna manera retomar esta actividad institucional. Había habido comisiones, pero ya se decide poner en marcha el pleno. Sí, y además es necesario, y de hecho hemos hecho esta convocatoria extraordinaria y urgente para la tarde de hoy, porque de ella se desprenden y se aprobarán muchísimas medidas que son útiles y fundamentales para algunos de nuestras vecinas y vecinos, y que en la manera en la que las hemos redactado, propuesto y puesto sobre la mesa para que puedan aprobarse, entrarán en vigor desde el día de mañana, algunas de ellas, y por lo tanto yo creo, hemos entendido, tanto el resto de grupos municipales como el propio Gobierno, que era, como les indico, necesario, extraordinario y urgente la celebración de este pleno, y por eso se llevará a lo largo de la tarde de hoy. Pues además de esta noticia, como siempre decimos, cada semana nos trae unas noticias, nunca sabemos las que van a ser. Pues en esta era precisamente ese tema, la continuación de la vida institucional, de los plenos, pero además también nos hemos quedado en puertas de esa desescalada. ¿Cómo se valora? Porque por un lado, bueno, pues tenemos una semana más para preparar las cosas, pero por otro lado igual también hay gente que tiene cierta frustración por ello. Sí, es cierto que todas las noticias, todos los acontecimientos siempre tienen cara y cruz. Entonces, en este sentido, la parte buena es que decir que todo aquello que teníamos previsto recuperar de cara al paso a esa fase 1, en la que hoy, a partir del día de hoy, se encuentran algunas ciudades, algunas provincias, lo tenemos ya todo organizado. Esa es la ventaja. Por lo tanto, estando todo organizado, pues no cabe sino esperar a que las autoridades sanitarias nos autoricen para poder pasar a esa fase y a aceptar y asumir este nuevo paso como una medida de máxima cautela y de máxima precaución, en la que yo hay un criterio, desde luego, que comparto 100%, y es ese criterio de, efectivamente, esa prudencia, esa cautela en manos de las instituciones, pero de manera fundamental y extraordinaria en manos de nuestras vecinas y vecinos, que al final son quienes nos ayudan a que podamos poner en marcha todas aquellas medidas que se proponen, o en algunas ocasiones que por la propia ley se imponen a las vecinas y vecinos. Había 3 anuncios que habíamos hecho ya el fin de semana pensando en que el lunes se iban a poner en marcha y que se han retrasado. ¿Qué decimos de estas acciones que de alguna manera competen al ayuntamiento pero realmente repercuten en toda la población?
Sí, con estas acciones, incluso con el resto de las que vendrán en esa fase 1 y en las siguientes, en la 2 y en la 3, le decía, tenemos un decreto redactado con bastante lujo de detalle de cómo habrá que ir incorporándose a cada una de esas fases. En concreto, usted se refiere a lo que ya habíamos anunciado del punto limpio, de la hora, de la zona azul y del mercadillo. Pues por quedarme en estas tres cosas, aunque vendrán aparejadas a ellas muchas otras, sí que quisiera hablar del mercadillo y trasladarle a mis vecinas y vecinos máxima tranquilidad, en el sentido de que obviamente cuando tuvimos la previsión, y de hecho puede todo el mundo ver el plano y voy a explicar cómo lo tenemos previsto, y como ya digo, como lo tenemos previsto para hoy, pues ya queda hecho hasta la próxima semana o cuando podamos entrar en esa fase 1, y lo que está previsto por la ley es que aquellas zonas que entren en fase 1 puedan abrir, reabrir sus mercadillos y que estos mercadillos lo hagan en un porcentaje no superior a un 25%. En Alcázar de San Juan, el último lunes de marzo en el que se pudo poner un mercadillo, había 229 puestos instalados en la ciudad. Bueno, pues nosotros vamos a reabrir con 38. Se darán ustedes cuenta de la enorme diferencia que hay entre unos y otros. De hecho, esos 38 puestos no llegan ni siquiera al 17% de lo que supone el global de los que habitualmente se instalan en la ciudad. Eso nos permite que, estando por debajo de ese 25%, hayamos podido hacer una distribución que reúne las siguientes condiciones y que entendemos garantiza la salud de quienes vienen a vender y la salud de quienes vayan a comprar. En primer lugar, un dato muy importante, solo alimentación. Quienes, siendo compradores o usuarios habituales del mercadillo, tienen costumbre de ir a otro tipo de sectores, de momento no. Cuando comience esa primera fase, solo alimentación. Solo alimentación, distribuido en 2 únicos pasillos, largos a lo largo de todo el ferial. Entre un puesto y otro, podríamos decir de manera frontal, habrá ni más ni menos que 6 metros. Entre los puestos de manera lateral, 2,5 metros será quienes los separen. Y a todo esto hay que añadir y tranquilizar a la gente, está delimitado de manera clara por medio de vallas, o sea que hay vallas para dividir ambas calles, hay vallas para dividir los puestos, hay vallas que lo señalizan todo. A esas vallas le vamos a añadir, y tienen por supuesto que ayudarnos nuestros vecinos y vecinas, y estoy segura que así será, quienes no tengan necesidad de ir al mercadillo, al igual como con el resto de las cuestiones, que no vayan, que vayan solo aquellos que tienen necesidad de ir a comprar, del mismo modo que cuando van a comprar a cualquiera de los otros establecimientos que han permanecido abiertos. Pero a quienes vayan porque quieran ir a comprar alguno de esos alimentos, solo habrá una entrada y una salida. Eso significa que los pasillos serán unidireccionales. Todos entraremos por la parte de la Avenida de la Constitución, donde está la rotonda con el flamenco, y todos saldremos por ese mismo lugar, haciendo una U. Eso significa, no puedo llegar hasta mitad del mercadillo y darme la vuelta. No, hay que dar la vuelta completa. En los puestos en los que uno quiera comprar hay que pararse, manteniendo los 2 metros de distancia entre el comprador y nosotros mismos. Completamente prohibido, pero eso lo está siempre, tocar el género. No se puede tocar el género en alimentación, ni en los mercadillos, ni en supermercados, ni en ningún aspecto, ni en ningún momento. Ahora, todavía más. Los vendedores, al igual como el resto de vendedores que han estado durante este tiempo en sus establecimientos atendiendo a vecinos y vecinas y suministrándoles de alimento, provistos de mascarillas, de guantes, con las mismas características que cualquier otro comercio. Por lo tanto, yo creo que poco a poco podemos ir abriéndolo, puesto que la ley nos permite y nos faculta a los ayuntamientos para que en una primera fase podamos recuperar el mercadillo por debajo de un 25%, y lo estamos. En una segunda fase nos facultaría para hacerlo en un 33%. Iremos haciéndolo de manera paulatina. Y en una tercera fase hasta un 50%. Me refiero que ese mercadillo que las personas ven abarrotado de vendedores, abarrotado de clientes, todos juntos, mezclados, y que podría poner en peligro y en riesgo nuestras vidas, ese mercadillo no volverá hasta una vez pasada la tercera fase. Faltan muchísimas semanas y esperamos y deseamos que la situación sanitaria vaya mejorando y nos permita ir avanzando de fase. Pero también, y aprovecho este momento, todos estos pasos que vamos dando son reversibles. En España tenemos costumbre de fijarnos y en algunas ocasiones incluso admirar lo que se hace en otros lugares. Bien, pues yo he oído durante estas semanas a propios y extraños hablar muy bien de la gestión que se había llevado a cabo en Corea o en Alemania o en otros lugares, pero utilizo estos dos como ejemplo. Bien, pues tanto en un lugar como en otro han tenido que dar marcha atrás.
de los avances que habían conseguido, porque en esos avances mal ejecutados se han vuelto a producir contagios. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, e insisto, todas aquellas cuestiones que ahora están permitidas, que ahora nos facilitan un poco más la vida, que han mejorado podríamos decir, nuestro ámbito y han ampliado nuestro campo de acción, no son de obligado cumplimiento. Ahora se puede salir, no es obligado salir. Por lo tanto, insisto e insistiré esta tarde también en el Pleno y seguramente hoy a lo largo de esta entrevista. No pasa nada si alguien que habitualmente no sale, tampoco sale ahora. No es obligado salir para hacer aquello que no es necesario. Es recomendabilísimo salir solo y estrictamente lo necesario. Y así seguimos ayudando a quienes nos ayudan a nosotros. Una vuelta a la nueva normalidad, que es de lo que estamos hablando, una normalidad que no sabemos cómo será, pero desde luego que nosotros hemos tenido que parar una semana antes de enfrentarnos a ella. Una semana en la que yo creo que también es momento para hacer una reflexión, porque por un lado están las normas que pueden dictar las instituciones, los organismos, los gobiernos, los ayuntamientos, pero por otra parte está la sensibilidad, la responsabilidad individual. ¿Cómo estamos tomándonoslo en Alcázar? Porque parece que estamos viendo situaciones que no son las que desearíamos todos para enfrentarnos a esa nueva normalidad, que pudiera ser la semana que viene si todo va bien. Pues en Alcázar de San Juan es verdad que hay un alto grado de cumplimiento de las normas y la mayoría de vecinos y vecinas son dignos de mi agradecimiento público y de mi felicitación porque están haciendo lo que corresponde y lo que debe. Todas esas normas que hemos venido oyendo en los medios de comunicación o leyendo o de las que incluso comentamos en nuestras conversaciones del día a día porque ya se han convertido en esa, efectivamente, en parte de nuestra normalidad, esa adaptación, sin embargo hay gente que parece no entender el rigor con el que hay que cumplirlas y las consecuencias que podría provocar el no hacerlo. Yo, además de todo esto que estamos leyendo, oyendo y sabiendo durante estos días, ¿qué haría? Haría un llamamiento al sentido común. Al final, eso es lo que nos hace a los seres humanos probablemente distintos a otras razas del planeta. Yo en estos días en los que he tenido ocasión de salir o bien con mi mascota o bien a dar un paseo, pues he visto conductas muy cívicas. He visto cómo hijos iban a visitar a sus mayores, a sus padres o madres que viven solos y los veían desde el principio de la acera y esos mayores desde la ventana, porque los estaban protegiendo, están cuidándolos, están salvando sus vidas. Eso me parece una conducta digna de imitar. Me parece una conducta peligrosa que hay que reconducir el hecho de que haya adolescentes y jóvenes que piensen que estamos en un final de curso, en un fin de curso. No, no lo estamos. No estamos en un fin de curso, estamos en un avance, en una etapa complicadísima para la historia reciente de nuestra ciudad y de nuestra civilización y del planeta de manera global. No se pueden hacer quedadas, no se puede quedar con otros jóvenes con quienes no se convive, solo se puede salir con aquellas personas con quienes se convive. Ahora, en este momento, estas generaciones que están acostumbrados a comunicarse por la vía telemática, de manera normal, eso clásico de todos los padres o madres de adolescentes, de deja ya el móvil, es que estoy hablando con fulanito. Bien, pues no pasa nada por esperar unos días más y seguir utilizando el teléfono, el ordenador, el iPad, la tablet, para seguir comunicándonos con nuestros amigos y no quedar con ellos. Hemos visto, efectivamente, algunos grupos de adolescentes o jóvenes quedando y, además, sin tomar medidas, sin guardar distancia, sin mascarillas, lo que os digo, un poco como si esto fuese un fin de curso y no un cambio de etapa, de una etapa muy, muy complicada que nos puede permitir avanzar o no avanzar. Por lo tanto, eso está prohibido, sigue estando prohibido. Como está prohibido, durante estos días se les ha informado, pero estamos también en la vía de la sanción. La vía de la sanción, unas sanciones que a ellos no se les pueden imponer por ser menores, pero que sus tutores legales, sus padres, tendrán que responsabilizarse porque no podemos permitir efectivamente que pongan en riesgo la vida de sus abuelos, de sus tíos, de la gente que les rodea. Y en ocasiones tal vez incluso la vida propia. Por lo tanto, muchísimo, muchísimo respeto con las normas y no pensar que estamos en una etapa primaveral de fin de curso porque no lo estamos. Con los menores. Es cierto que los niños se portan muy bien, porque los niños tienen una enorme capacidad de adaptación y en cuanto se les explica algo, pues los niños suelen hacer aquello que se les explica porque tienen capacidad de razonar de un modo distinto a un adulto, pero sí tienen su modo de ver las cosas. Por ello me dirijo también a los padres y las madres.
Si vivimos en Alcázar de San Juan, que es una ciudad facilísima y sencillísima para disfrutarla, tenemos que seguir cumpliendo la norma. Un adulto, 1 hora, 1 kilómetro. Eso se traduce en que en 1 kilómetro en Alcázar de San Juan, según donde se viva, casi podemos recorrer todo el pueblo. Bien, pues cuando estamos en ese recorrido del kilómetro, no lleguemos hasta el final. Seguro que entre nuestro domicilio y ese final del kilómetro hemos encontrado una acera amplia donde puedan jugar los niños sin peligro y sin tener contacto con otros niños. Hemos encontrado una plazoleta, un parquecito chiquitín que hay en la zona, un pequeño jardín. Por lo tanto, hay muchos espacios donde poder jugar sin aglomerarnos. No hagamos quedadas los padres y las madres, porque los niños van donde les llevamos. Por lo tanto, no se puede hacer quedadas con compañeros de clase, no se puede quedar con primos, no se puede quedar con amigos de los padres o de los niños. No se puede. Y no se puede no por nada, no se puede porque efectivamente estamos poniendo en riesgo la salud de otros muchos que lo están haciendo de manera perfecta, diría yo, que lo están haciendo de manera ordenada y correcta. Es más, a mí me parece magnífico ese aplauso de las 8 de la tarde, me parece magnífico ese homenaje a sanitarios, me parece que los autónomos del comercio, de la hostelería, de los bares, de otras empresas pequeñas, han hecho un esfuerzo ímprobo, han bajado sus cierres, han cerrado sus cajones, no tienen ingresos para ayudarnos a salvar vidas. El mejor homenaje de los vecinos y vecinas es ayudarlos. ¿Cómo? Con una conducta responsable. Las autoridades estamos efectivamente para proponer normas y para obligar en el cumplimiento de ellas, pero creo que es mucho más útil si sin poner sanciones todos somos corresponsables y colaboramos. Otras conductas que vemos por la calle y que a todos nos sorprenden, les decía, no solo por lo inútil que entonces resulta la norma, sino porque además no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene salir a la calle con mascarilla si la llevo colgada en la muñeca como si fuese una pulsera o a la altura de la barbilla o con la nariz fuera? Había por ahí de esas muchas bromas que se han hecho durante estos días. Es que creen que van a ver al virus llegar y entonces se la van a poner. No, hay que salir siempre con la mascarilla, menos a hacer ejercicio, que se puede salir efectivamente a zonas más abiertas y que además sería contraproducente porque el propio monóxido de carbono que nosotros efectivamente exhalamos, pues podría perjudicarnos gravemente la salud. Pero para salir a pasear, para salir con los niños, para salir con el perro, para ir a comprar, para ir a andar, hay que ponerse mascarilla en la boca y la nariz, no en la barbilla, no en la muñeca, llevarla sobre la boca y la nariz para que vaya tapada. ¿Qué más cosas me parece a mí que son recomendables y podrían ser útiles? En primer lugar, esa mascarilla, esos guantes que utilizamos, esos pañuelos desechables, no tirarlos al suelo. Ahora están los niños por la calle. ¿Cómo podemos salir del mercado y tirar los guantes al suelo para que al cabo de unos minutos pase por allí un menor, se caiga, se tropiece o sencillamente lo coja pensando que es un juguete? En Alcázar hay 1000 papeleras y prácticamente 400 contenedores. Las mascarillas, los guantes y los pañuelos por el suelo y en la calle, nunca. Además de que efectivamente se ensucia la ciudad, ponemos en peligro y en riesgo de salud a otros. Cosas que también parecen del sentido común y que podrían ayudarnos. Si vamos paseando y vamos todos por nuestra acera de la derecha, no nos cruzaremos. Será mucho más sencillo. Del mismo modo que se recomienda para hacer ejercicio, vamos a utilizar también esta norma para pasear, para sacar al perro. Por la acera de la derecha significan los edificios a nuestra derecha. Iremos unos detrás de otros, pero no iremos de frente, no nos cruzaremos y ese tipo de cosas mejorarán. Los vehículos son transporte para ir a trabajar, a comprar, no son un elemento para pasear. No vale coger el coche para dar una vuelta por el pueblo sin ir a ninguna parte que esté justificada. De hecho, en Alcázar de San Juan se han hecho aproximadamente unas 3.000 controles de vehículos. De esos 3.000, a 150 se les ha sancionado y se van a seguir con las sanciones de quienes incumplan esta norma porque, insisto, los vehículos son para transportarse al trabajo o a la compra o al médico, ni más ni menos, no para pasear. Por lo tanto, y por terminar, pues es verdad que estamos en un momento muy importante en el que podemos perfectamente contribuir todos a seguir avanzando o podemos contribuir malamente a retroceder. No quisiera que pasase ni lo que en Corea ni lo que en Alemania. Por lo tanto, demos un ejemplo de civismo todos juntos. Apliquemos el sentido común a la norma, que es el mejor modo de ponerlas en práctica. Y insisto, de manera general, si no tienes obligación de salir,
no salgas. Ninguna de las normas son de obligado cumplimiento. Lo que hacen es dar posibilidades para que podamos tener un cierto grado, podría decirse, de expansión, de relax. Por lo tanto, si habitualmente no salías todos los días a pasear ni a caminar, no hace falta empezar ahora. Si habitualmente no salías todos los días con los niños, no hace falta salir ahora. Si no salías con tu mayor, con el mayor con el que convivas, todos los días a darle un paseo, tampoco hace falta salir ahora. Hay que salir lo imprescindible, lo justo, lo que habitualmente se haga y, desde luego, de manera responsable, siempre. Muchísimas gracias. Pues aquí vamos a dejarlo porque se nos acaba el tiempo y, como siempre decimos, volvemos la semana que viene, si no ocurre nada, y veremos cuál es la actualidad en ese momento, porque semana a semana nos está sorprendiendo, desde luego. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias.